Bien, esto es una estación para realizar mediciones eléctricas en circuitos eléctricos. Esto tiene diferentes kits que ustedes lo van viendo en la medida que transcurra, circulen por las asignaturas electrónica, circuito. Hoy, ¿qué vamos a utilizar? Fíjense que aquí tenemos unas fuentes de corriente variables. Estas van a ser fijas, de más o menos 5 volt, más o menos 12 volt. Los instrumentos de medición, voltímetro, amperímetro. Vamos a utilizar entonces aquí las resistencias de 120, 240 y la resistencia de un K. Mírenlo ahí. Con esto vamos entonces a montar el circuito que tenemos ahí. Entonces ahora en estos momentos me voy a hacer como si fuera un estudiante, voy a ver el circuito que vemos en las clases y vamos a ir poquito a poco montando con los cablecitos, haciendo todas las conexiones. Después energizamos, por tanto que tenemos que cumplir las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Fuentes energizadas, sin olvidar para las mediciones, desenergizadas. Después que montemos el circuito, o volvemos a trabajar sobre la conexión y energizamos. Bien, vamos a empezar. Miren, tenemos ahí no les puse la tierra y no les puse la referencia, pero bueno, vamos a ponerla ahora. Tenemos la fuente de 5 volts. El positivo de la fuente de 5 volts, ¿a qué va conectado? Mírenlo aquí. El positivo de la fuente de 5 volts conectado al positivo de la perímetro. Por eso le hice hincapié cuando se estaba resolviendo el ejercicio de la clase práctica el sentido de la corriente. Ya después que tengamos ese sentido lo podemos cambiar para que entonces sea real. Positivo de la fuente, repito. Del amperímetro, ¿a dónde va? A la resistencia de un K. Mírenlo ahí. Sale de la resistencia de un K. ¿A dónde va? Al paralelo de la fuente de 120 con 240. Por tanto, entramos aquí. Hacemos el paralelo. Pero ¿qué sucede ahora? Del terminal de la fuente de 240 debe pasar por ¿dónde? Positivo de la fuente variable. Vamos a utilizar esto. Entonces, de esta fuente de la resistencia de 120 tiene que estar ¿dónde? En el negativo. Para realizar el paralelo. Fíjense, si ustedes observan los terminales de la fuente de 120, la fuente no, de la resistencia de 120 están en paralelo con las resistencias de 240 y la fuente. Y ahora, ¿esto a dónde va? Al punto común de la fuente de 5 volts. Ya tenemos el circuito, pero ahora necesitamos medir con que esta fuente variable nos va a dar aquí en esta lectura lo que nosotros le vamos a ajustar, 9,2 volts, que es lo que está ahí. Pero necesitamos entonces tener un voltímetro para garantizar que realmente la fuente de 5 volts está dando 5 volts. ¿Cómo conectamos? En paralelo. Positivo, exactamente. Positivo. Vamos entonces sobre los pasos antes de finalizar el circuito y darle entonces start. Tenemos ese circuito, vamos a realizar los pasos, las conexiones. Fuente de 5 volts, mírenlo aquí, va a pasar por el amperímetro positivo. Del amperímetro sale entonces a la fuente de un K. Ustedes al tanto, si me equivoco, ustedes me dicen. Sale entonces de la resistencia de un K, entra a la resistencia de 120, que está en paralelo entonces con la de 240 y la fuente variable. Mírenlo aquí. Entonces, el negativo de la fuente variable está en el punto común de la fuente de 5 volts. Finalizamos el circuito. Fíjense que miren, 110,
Y ahora vamos a fíjense, la fuente está dando 5 volts, 9,2 volts, valor final 1,77, 1,78 miliamperes. Ahí tenemos el circuito con el aporte de ambas fuentes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Comprobar a través de la misma práctica de laboratorio el método de la superposición. Tenemos que cortocircuitar una fuente primero, ver mediciones, anotar, cortocircuitar la otra fuente, ver mediciones, anotar y sumar, y nos debe dar entonces este valor, 1,77. Cumpliendo las medidas de higiene y seguridad, paramos, desenergizamos. Ahora vamos a ver dos teorías. Si la teoría de circuitos eléctricos nos dicen que si yo cortocircuito la fuente, si le pongo en paralelo a esa fuente de tensión un cortocircuito, la estoy cortocircuitando y es como si tuviera entonces tensión cero. Vamos a cortocircuitar esta, la de 5 volts. Si yo le pongo en paralelo, no dice la teoría que si yo le pongo en paralelo un cortocircuito, debe dar ahí 0 volts. Salvo. Miren ahí. Sí, claro, no tengo los 5 volts que me estaba dando la fuente, pero tengo 0,24 volts. Y ahora viene la pregunta, ¿a qué ustedes creen que eso se deba? Fíjense que tenemos resistencias de contacto en todas estas conexiones y por supuesto el propio, por pequeña que tiene una resistencia. Por tanto, lo mejor, ahí tenemos errores en el modelo que lo vamos a estudiar en mediciones eléctricas, que hay errores conocidos. Entonces, en función de eso, lo mejor para demostrar bien el teorema de la superposición es desconectar la fuente y vamos a reconstruir el circuito. Volvemos a lo mismo. Paramos y desenergizamos. Fíjense, vamos a obviar la parte del amperímetro, vamos a ir entonces de lo de adentro hacia afuera. Paralelo, que fue lo que hice, de las dos resistencias. Determinar por donde sale la corriente de un K va paralelo, de la fuente, de la resistencia, disculpen, de 240 va a la fuente variable, determinar de la fuente variable, tienen que ir viendo el circuito, va hacia dónde, aquí al amperímetro, del amperímetro va a la de un K. Y entonces de la salida de la fuente de 120 tiene que estar en paralelo, de la resistencia de 120, disculpe, tiene que estar en paralelo con ¿qué? Con la resistencia de 240 y 9,2 y la fuente variable, mírenlo aquí. Y bueno, por supuesto, bien, ahora ¿qué hacemos? Energizamos. Menos 2,80. Como mismo vimos en la clase, este signo negativo sale de qué? Del sentido que ya arbitrariamente tomamos de la corriente, que no podemos cambiar. ¿Sí? Estamos desconectando la fuente, apagándola, sustituyéndola por un cortocircuito o sencillamente apagándola porque vimos que si la sustituimos por un cortocircuito el modelo no nos va a dar lo más real posible. Y entonces así, en ese sentido ya anotamos ese valor, 2,82, 2,81. ¿Qué debemos hacer ahora? Parar, desenergizar, desconectar la fuente variable y conectar entonces la de 5 volts para volver a tomar las medidas. Conecté la de 5 volts. Vamos, fuente de 5 volts, mírenlo aquí, positivo, al positivo del amperímetro a la resistencia de un K, entra, sale al paralelo, ahora sí están en paralelo, porque ya no está conectada a la fuente de 9,2 y de aquí a la terminal negativa de la fuente de 5 volts. Así la puntamos. ¿Qué hacemos? Anexamos estación de medición y
y le damos a atar. 9,2. Esperamos que se estabilice. 4,60. Anotamos, aporte 4,60 de la fuente de 5 volt es igual a 4,60 miliamperes. Miren el bombillo, la señalización. Apagamos entonces, visto todo esto, ¿alguna duda con la conexión? Paramos, desenergizamos. Como medida de seguridad, desconectamos todos los cablecitos y guardamos. Entonces ahora con la calculadora, ¿qué debemos hacer? Sumar ambas corrientes. Cuando sumamos, efectivamente, la corriente total que mide el amperímetro es 1,78 miliamperes. Y como ustedes pueden ver, ya queda demostrado a través de la práctica de laboratorio el método de la superposición.